Bendiciones a todos. Es un privilegio nuevamente que el Señor nos conceda estar dirigiéndonos a ustedes en este espacio y realmente bendecir. Porque siempre encontramos realmente una bendición extraordinaria cuando estamos preparando esta reflexión que les queremos compartir a ustedes y siempre nos bendice el Señor realmente con su palabra. Hoy quisiera hablarle un poco acerca de las sendas antiguas. Cuando uno escucha esta frase, estas dos palabras, sendas antiguas, uno necesariamente se recuerda del pasaje de Jeremías. Permítame empezar leyendo, se lo dice Jeremías 6:16, así dice el Señor. Mire, me gusta mucho este comienzo, digamos, de este versículo, porque es algo que el Señor mismo está hablando, es algo que el Señor mismo está queriendo transmitirle a las personas que están oyendo ahí. Fíjese que cuando uno oye esta expresión, esta frase de así dice el Señor, debiera ser algo que nos debiese de llamar la atención, debiera de ser algo que todos debiéramos de dejar cualquier cosa que estemos haciendo para ponernos a escuchar qué es lo que el Señor mismo está por decir, cuál es la declaración que el Señor está por hacer. Y muchas veces, no sé por qué, no ponemos nosotros el oído ni la atención necesaria a lo que el Señor está por decir, a lo que el Señor está por compartir. Y es realmente un poco preocupante cuando venimos a esto porque realmente nos es difícil realmente a nosotros a veces comprender el pensamiento del ser humano. ¿Por qué somos tan duros de servir? ¿Por qué somos tan duros en nuestra forma de escuchar, de hablar, de comportarnos? Porque ¿cuántas veces hemos tenido nosotros esta expresión? Y mire, parte de lo que hoy quisiera compartirles precisamente el hecho de que nos llame a reflexión esta palabra, esto que el Señor está por decir aquí. Y mire, dice aquí, después de que dice esto, así dice el Señor, dice, párense en los caminos y miren y pregunten por los senderos antiguos, por los caminos antiguos, por las sendas antiguas. Mire, aquí nos está haciendo un llamado el Señor a pararnos. Y yo creo que nunca en la historia del ser humano, pienso yo, las personas han vivido tan afanadas, tan ocupadas, tan llenas de tareas, entretenimiento. Si no se hace una cosa, se hace otra. Es difícil. A veces parar uno, dejar de hacer uno todo ese montón de tareas que tiene, porque la sociedad moderna nos enseña o nos ha enseñado a que realmente ese debiera ser el comportamiento que marca incluso la importancia que puede tener una persona. Fíjense que inclusive llegamos a ser así, hermanos, que muchas veces pensamos que una persona para ser verdaderamente importante es la que está más estresada, más llena de trabajo, más llena de múltiples tareas y demasiadas cosas que hacer. Incluso hasta nos jactamos muchas veces de que tenemos demasiado que hacer, que nuestra agenda está demasiado llena y ocupada y vivimos tan así que ya muchas veces ya no le sentimos ni sabor a la comida, ya no le sentimos el gusto de tener relación con nuestra gente, con nuestra familia, precisamente porque vivimos demasiado ocupados, demasiado afanados. Estamos tan llenos de tanta tarea, tan llenos de tantas cosas que no nos gusta inclusive detenernos. Pensamos realmente que eso es una pérdida de tiempo. Y miren, lo que el Señor nos está diciendo acá es, pregunten por las sendas antiguas. Pero cuando vamos al original, la palabra que se usa ahí en esta expresión es la palabra olam. Y esa palabra olam es una palabra que se puede traducir como eterno, como perpetuo, como permanente. Fíjese que acá la buscaba yo y dice que la definición traducida dice es siempre, perpetuo,
oculto, eterno. Fíjese que tremendo, porque, bueno, tiene muchas otras implicaciones cuando habla de antiguo, antigüedad, eterno, eternamente, largo. Se puede traducir de varias otras maneras. Pero cuando pensamos en esto, entonces el Señor nos está haciendo un llamado a pensar en lo eterno. Cuando nos damos cuenta de esto, el Señor nos está diciendo, estás demasiado lleno de lo temporal. Estás demasiado lleno de lo que ocupa a la mayoría de personas en el mundo hoy, que es lo temporal. El disfrute temporal, el deleite temporal, el poder llenar todas las necesidades que hoy por hoy pues, nos ocupan. Y miren, yo no le digo que eso sea malo porque entiendo pues que tenemos que trabajar, desenvolvernos, tenemos compromisos, pero el asunto es cuando toda nuestra vida está únicamente ocupándose en esto. Cuando todo lo que hacemos está ocupado precisamente en mantener quizás un estatus, cierto nivel económico o un cierto nivel de vida, y vivimos olvidándonos de que el tiempo que vamos a estar en esta tierra es corto y muchas veces es demasiado corto. Yo diría siempre es demasiado corto porque no se da cuenta uno a qué horas pasa el tiempo. No se da cuenta muchas veces uno cuando está demasiado ocupado a qué horas dejó uno de hacer lo importante, como dice el famoso dicho ese, ¿verdad? Que muchas veces por hacer lo urgente olvidamos hacer lo importante. Y a veces pareciera ser que solo son frases y expresiones así que no tienen sentido, pero la realidad es que tienen mucho sentido, sobre todo cuando lo vamos a ver a la luz de la palabra. Pero mire, a mí me impresiona el nivel de dureza de corazón de estas personas a las cuales el Señor les está hablando tan claramente en este mensaje, porque les dice, eh, pregunten por los senderos antiguos, ¿cuál es el buen camino? Pregunten por los senderos eternos, cuál es el camino por el cual debiésemos de caminar, porque de una vez les dice aquí, y anden por él, y hallarán descanso para sus almas. ¿Por qué es que muchas veces no encontramos descanso? ¿Por qué no encontramos reposo? Porque se nos ha olvidado esto, las sendas antiguas. Mire, hoy quisiera llevarle a un ejemplo específico que encontraba yo en la Biblia para hablarle un poco de esto que encontramos en Primera de Samuel capítulo 17. Fíjese que en este pasaje de la palabra del Señor es muy interesante porque cuando usted llega a este pasaje es un pasaje conocidísimo, se habla mucho, se ha hablado mucho acerca de este pasaje y realmente es algo que identifica a las personas porque es el famoso pasaje donde se habla de aquella batalla que tuvo David con Goliat. Fíjese que es realmente muy interesante ver cuando uno ve este desarrollo de esta batalla y ya va a ver más adelantito por qué es que me llama la atención esto respecto a las sendas antiguas y cómo es que vamos a unir este pasaje con el otro, porque tiene algo que ver. Y yo diría muchas veces tenemos cosas que ver. Y es que en nuestra vida cristiana, hermano, muchas veces nosotros empezamos a tambor batiente. Empezamos con grandes victorias, empezamos a desarrollarnos de en nuestra vida, en nuestra carrera, en nuestro camino espiritual, tenemos dones, experiencias con Dios. Y no sé por qué, hermano, muchas veces empezamos a perder ese ritmo. Dejamos de caminar, dejamos de avanzar como veníamos haciéndolo y como que de alguna manera se nos va apagando ese fuego del principio, como que de una u otra manera se va apagando ese anhelo, ese deseo que al principio teníamos de ir con ese ímpetu en búsqueda de lo espiritual, en busca de esa relación con Dios, de esa comunión con Dios, de aprender de su palabra, de interceder por los demás, etcétera, tantas cosas que hay ahí, y como que le empezamos a perder un poco el gusto y el sabor a la vida cristiana. Mire, a veces es tal vez incluso un poco normal que esto suceda. Empezamos a ver, hermano, ya como común aquellas cosas que al principio nos asombraban.
aquella palabra. Hace unos minutos ahí compartíamos con mi esposa y le decía yo que un cristiano debiéramos de tener siempre el impacto de la muerte, de la crucifixión, de la cruz. Cuando pensamos en la cruz de Cristo nos debiera de causar algo, hermano. No, mire, cuando ya solo lo vemos como una mera historia, porque quizás la hemos escuchado durante mucho tiempo y muchas veces, y se nos vuelve una historia que cualquiera puede saber y recitar. Y realmente eso debiera ser algo que debiera ser un peligro para nosotros, porque debiésemos de vivir con ese impacto, de ese extraordinario acto y evento que el Señor hizo por nosotros para rescatarnos de la vana manera de vivir, para rescatarnos de esta vida, hermano, que nos llevaba no a otra cosa más que a condenación eterna. Y mire, aquí quisiera yo llevarle a este pasaje con esto que le menciono de 1 Samuel, porque encontramos a un varón llamado David, jovencito él, en ese entonces, que tenía esas experiencias con Dios. Yo no encuentro un pasaje en la Biblia donde se narre específicamente esto, pero sí se deja ver muy claramente que aquel muchachito tenía una relación con Dios muy estrecha, tenía una relación con Dios. Yo me imagino que él, hermano, cuando iba a apacentar las ovejas, él en ese momento tenía esa inspiración de componer himnos, de componer cantos, salmos. Imagínese, en la Biblia hay muchos salmos que son de él, la mayoría, creo yo. Tengo entendido que la mayoría de salmos los compuso él, pero me imagino que quizás hubieron muchos que no quedaron plasmados en las páginas de la Biblia, tal vez cantos espontáneos que él tenía para con Dios. Y en esa relación que tenía él con Dios encontraba muchas experiencias. Encontraba la experiencia de un Dios vivo, de un Dios que era más que una idea religiosa que tenía quizás la mayoría de la gente. Él se encontraba con un Dios extraordinario que tenía una relación vívida con él, que yo no sé de qué manera, hermano, si él conversaba con Dios, pero de alguna manera en su espíritu recibía él ese nivel de extraordinario de esa relación que él tenía. Y usted se da cuenta, hermano, cómo ahí se empieza a narrar, hermano, la historia de este muchacho cuando él se va a enfrentar a Goliat y enfrenta muchas batallas y las va superando una tras otra. Mire, cuando uno va, por ejemplo, ahí, él se entera ahí en el verso 25, se entera él de este hombre filisteo, Goliat, que había salido ya durante 40 días. Fíjese, 40 días tenía este hombre de salir en la mañana y en la tarde a insultar a la gente que era de Dios, a los ejércitos de Dios. Y entonces fíjese que él, al enterarse de esto, él siente indignación. Y ¿cómo se llama? Y empieza él, mientras hablaban ellos, aquí el campeón de los filisteos, llamado Goliat, subió dentro de las filas de filisteos y habló las mismas palabras y David las oyó. Mire, ahí se entera David, cuando David oye las palabras. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Pero mire, David, que traía una relación, una experiencia distinta con Dios, él actuó de una forma diferente. Y dice, fíjese, entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Mire, él ya se empieza a interesar ahí en ir a pelear contra Goliat, pero antes de subir a la batalla contra aquel gigante tenía que librar otras batallas, porque mire, en el verso 28 dice: y Eliab su hermano mayor oyó cuando él hablaba con los hombres, y se encendió la ira de Eliab contra David, y le dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y qué has dejado, y con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón, que has descendido para ver la batalla. Mire, Israel ni siquiera estaba peleando, hermano, porque cada vez que Goliat llegaba ahí, ellos salían huyendo. Pero David viene y se tiene que enfrentar con el prejuicio de la familia. Pero mire, qué tremendo es esto, porque esa batalla muchas veces la tenemos nosotros, hermano. Muchas veces esto es un impedimento para que nosotros busquemos del Señor.
Mire cómo esto se va volviendo un estorbo en nuestra relación, en eso de volver a estas sendas antiguas, a estas sendas eternas que tenemos nosotros que buscar. Porque muchas veces son los prejuicios familiares, cuando viene la familia y nos empieza a prejuzgar y nos empieza a decir que tenemos otros intereses o que nos empiezan a resaltar más bien nuestros defectos en lugar de animarnos a cambiar, en lugar de animarnos a tener una vida diferente, una vida de comunión con Dios. Y empezamos a encontrarnos con esa rivalidad dentro de nuestra misma casa, dentro de nuestra misma familia. Mire, a veces, hermano, cuando usted quiere actuar bien y hacer lo bueno, no va a recibir aplausos. Y eso es algo que nosotros debemos de entender, que muchas veces, hermano, cuando uno quiere ir en pos de buscar de Dios, de hacer lo correcto, de leer su palabra, de orar, de donde menos recibimos apoyo muchas veces es de la familia. Y una de las cosas que nos impide a nosotros, hermanos, regresar a ese camino es que muchas veces nos hemos encontrado con esto, que muchas veces hay personas que dejan esa lucha espiritual porque se encontraron que la primera oposición y la más grande quizás la tuvieron en su propia casa. Pero mire, aquí es donde nosotros tenemos que analizar, hermano, que nosotros fuimos llamados, hermano, a enfrentar estas situaciones y muchas veces, hermano, eso es parte del costo que tenemos que pagar por seguir al Señor. Porque mire, el Señor nos habla y nos dice que todo aquel que quiera venir en pos de Él debe tomar su cruz cada día y seguirle. Y eso es parte de llevar una cruz, cuando uno tiene que enfrentarse a esos prejuicios de las personas, incluso a los de nuestra propia familia, y vencerlos y seguir adelante. Mire, por causa del tiempo que es corto, pues quiero pasar a la siguiente, porque sí, hay varias cosas aquí que nosotros tenemos que ver y cómo es que este varón, después de que lo juzgan mal, al fin él encuentra, hermano, el camino para ir ahí, a que le autorizaran ir a pelear con Goliat, porque no se trataba de que él se metiera él solo, ¿verdad? Sino que ya cuando a él le hablan de esto, se entera el rey Saúl. Imagínense, el rey era el que estaba más escondido allá hasta atrás de donde estaban todos los guerreros de Israel. Y cuando él se entera, decide mandarlo a llamar y lo manda a llamar. Yo me imagino, hermano, que cuando el rey lo vio, haber sentido un poco de decepción, porque habían pasado ya 40 días y no había encontrado un solo varón que quisiese ir a enfrentar a aquel gigante, aquel hombre guerrero, valiente, que estaba ahí insultándolos en la mañana y en la tarde. Y fíjese cómo es esto, porque cuando él lo ve, yo me imagino que Saúl ha de haber sentido un poco de desilusión. Y dice, mire, verso 31, cuando se supieron estas palabras, David había hablado, Saúl lo hizo venir. O sea, Saúl lo mandó a llamar. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra este filisteo a pelear con él, porque eres un muchacho y él ha sido un guerrero desde su juventud. Aquí, mire, aquí hay una palabra que lo descalifica totalmente. Le dice, tú no puedes. Mire cuántas veces hemos escuchado esto, hermano. Y lo hemos escuchado muchas veces de personas que quizás están en una posición de autoridad, ¿verdad? Aquí en este caso era el rey, era el jefe de todo el ejército, el que le estaba diciendo estas cosas a David. Mire, eso es algo que nosotros tenemos que otra batalla más con la cual nosotros tenemos que pelear y luchar y dejar atrás esto, hermano, porque mientras no dejemos estas cosas atrás, nosotros no podemos regresar hacia lo eterno, porque los caminos de Dios son distintos a nuestros caminos, los caminos de Dios son diferentes, las formas de pensar de Dios son distintas. Y mire, cuando David recibe estas palabras, hermano, él, en lugar de darle crédito, porque mire, yo no sé si usted se pone a pensar en esta escena, pero era el rey de aquel país, hermano, era un hombre poderoso, era alguien impresionante. Fíjese que este varón Saúl, dice la Biblia que cuando él es nombrado por rey, era el más alto de todos los varones en Israel, y el que le seguía le llegaba al hombro. Ese hombre ha de haber sido impresionante, solo el hecho de verlo,
la fuerza de sus manos, la potencia de su voz. Ha de haber sido, hermano, realmente impresionante, ya vestido de rey, con armadura de rey, protegido, lleno de gente a su servicio, y que este varón se dirija a aquel muchacho sin ninguna experiencia, porque no tenía ninguna experiencia en la guerra, en la batalla, y le diga, tú no puedes. Era como para ponerle atención, era como para ponerle oído a lo que le estaba diciendo, porque era una realidad. David era un muchacho, pero David, en lugar de escucharlo, David le responde, tu siervo apacenta las ovejas de su padre, y le empieza a contar cuál era su realidad. Y le cuenta que él había luchado con osos, que había luchado con leones, y que los había derrotado con la mano limpia. Entonces David, cuando ya él ve esto, Saúl le pone su armadura. Mire, esto es impresionante, porque le quiso cambiar su personalidad, lo quiso convertir en alguien que David no era. David no era un guerrero, él no iba a ir a pelear con espada en contra de Goliat. Y fíjese cómo es esto, que es tan importante mantener uno su esencia, la esencia de lo que uno es. Pero dice que David se ciñó la espada, pero no pudo ni caminar con ella. Pero entonces se despojó de todas aquellas cosas. Mire, y estos son todos aquellos pesos que el enemigo nos quiere poner para que nosotros no vayamos en pos de aquellas cosas a las cuales el Señor nos está llamando. Son esos pesos, esas cosas que nos dicen que debiéramos de actuar de esta o de aquella manera, y quizás eso va a cambiar la esencia de lo que nosotros somos, la esencia de lo que Dios quiere que nosotros tengamos en nuestra vida. Pero mire, David, al despojarse de todo esto, dice en el verso 40, y tomando su cayado en la mano, escogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Mire, esto es algo que a mí me llama la atención, porque él no fue fingiendo ser lo que no era. Él hasta ese momento había sido un pastor, y en ese momento iba a dejar de serlo, porque nunca más volvió a pastorear ovejas David. Pero en ese momento todavía él subió con esa fuerza, con esa identidad que lo marcaba, que lo identificaba. Y sube, hermano, y usted sabe la historia. Él viene y mata al filisteo. Y mire, cuando él hace esto, hermano, ahí hay muchísimas enseñanzas, muchas cosas extraordinarias. Pero en el verso 49 dice, y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra se hundió en su frente, y Goliat cayó sobre su rostro. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, hirió al filisteo y lo mató. Mas no había espada en la mano de David. Mire, este es muy interesante. Y en el verso 51 dice, entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó la espada del filisteo, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Y cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Mire, esto es bien extraordinario, porque después de esta gran batalla que tuvo David, de esta gran victoria, mire, si usted me ha seguido la secuencia, se da cuenta que tuvo que pelear muchas batallas para llegar a esta gran victoria. Él empieza a recibir los honores que correspondían, hermano. Se volvió como un actor famoso, ¿verdad? La gente en Israel lo amaba, lo admiraban, le hacían canciones. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, lo seguían las mujeres del pueblo. Era un muchachito, hermano, y tuvo que empezar a lidiar con la fama. Y mire, cuando uno empieza a tener esas victorias extraordinarias, muchas veces, hermano, no se da cuenta que dentro de esas mismas victorias que estamos teniendo, tenemos que seguir teniendo batallas, tenemos que seguir teniendo luchas, y esas luchas nos van a llevar a otras experiencias diferentes. Y eso es realmente lo que yo quiero dejarle en su corazón, que, hermano, las batallas no se acaban, que las luchas siguen, que quizás en la vida hemos tenido grandes victorias, y a veces nosotros quisiésemos el aplauso de las personas, quisiésemos el reconocimiento de las personas, pero aunque lo logremos obtener,
por un tiempo, esto no es más que algo temporal y que también se acaba. Mire, cuando usted continúa leyendo la historia de la vida de este varón, hermano, se da cuenta cómo es que cuando Saúl mira que él está recibiendo esos honores, se enoja en contra de él y se vuelve su enemigo y lo quiere matar. Y David tiene que salir huyendo. David se va huyendo después de haber hecho esta extraordinaria victoria. No le produjo a él algo que le garantizara el resto de su vida victoria. Mire, a veces nosotros, hermano, quisiésemos que tener el negocio de nuestra vida que nos garantice tener estabilidad para todo lo que nos quede de tiempo en la tierra. Y a veces no se dan esas cosas así, hermano. A veces las batallas, las victorias que se tienen son tan extraordinarias y tan buenas, pero al día siguiente hay que seguir luchando. Al día siguiente hay que seguir preguntando por las sendas eternas. Al día siguiente hay que seguir buscando si no nos hemos desviado del camino, de ese camino por el cual el Señor nos está llamando a que caminemos por Él. Si no nos hemos desviado, si no nos salimos ya de un lugar y nos fuimos hacia el lugar incorrecto. Y mire, cuando yo veo esto, hermano, me causa mucho asombro el hecho de que David tuvo que salir huyendo. Y mire, a mí me parece muy tremendo esto, porque cuando David va huyendo de ahí, de David, ya de Saúl, ya aquella gran victoria como que había quedado en el olvido, como que todas aquellas cosas que él había pasado, como que las había vivido, pero como que ahora ya no valían tanto. Ahora que se había constituido en enemigo del rey, resultaba ser que el rey podía venir y poner un precio a su cabeza, y que cualquiera que lo matara iba a hacer como que estuviera haciendo un favor al rey, iba a recibir recompensa por haber matado a aquel que había sido hasta unos días antes el héroe. Y por eso, hermanos, que nosotros no podemos venir y vivir de lo temporal, porque todos, incluso la gloria de lo que pareciera ser esas grandes batallas y esas grandes victorias que tuvimos, se acaba, se termina. Y viene este hombre, hermano, ya huyendo, llega con un sacerdote ahí, mire, unos pocos capítulos más adelante. Usted se da cuenta ahí en 1 Samuel capítulo 21, verso 8, dice: y dijo a Ahimelech, ¿no tienes aquí en la mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque por el asunto del rey, que el rey era urgente. Mire, ahí David le está mintiendo al sacerdote. Le está diciendo que él anda haciendo un asunto del rey, pero lo que está haciendo realmente es que está huyendo. Entonces el sacerdote dijo: de aquí la espada de Goliat, el filisteo. Mire, esto es extraordinario, porque David, al sentir él que no era merecedor de llevarse los honores de aquella victoria tan extraordinaria que había tenido, había agarrado la espada de Goliat y la había llevado ahí con el sacerdote, en el reconocimiento él de que la victoria había sido del Señor. Y entonces acá viene él y se encuentra con que ahora esa espada antigua que le había servido hasta hacía ya algún tiempo para obtener una gran victoria, iba a servir para acompañarlo de ahora en adelante en las luchas que tenía que seguir teniendo. Y mire, yo veo esto, dice, y está envuelta en un paño detrás del efod, si quieres llévatela, tómala, porque he aquí no hay otra sino esta. Y dijo David: como esta no hay otra, dámela. Entonces, mire, acá lo que yo quisiera llevarle a usted para concluir es al pensamiento de que siempre necesitamos espada, de que aquella espada con la que tuvimos nuestras primeras victorias siguen siendo las mismas armas que hoy tenemos que seguir utilizando, no importa la edad que tengamos, que si tenemos que seguir en esta lucha tan extraordinaria que todos tenemos que seguir batallando, hermano. Es un tiempo de que nosotros vayamos y recuperemos las viejas armas para seguir en búsqueda de esos viejos caminos, para obtener experiencias nuevas en Dios.
Las victorias que tuvimos en el pasado, aunque han sido extraordinarias quizás, aunque nos han dejado buen sabor de boca, esas experiencias del pasado, pues está bien que las hayamos tenido y qué bueno que las recordemos, pero no pueden seguir siendo, hermano, el estandarte de todo el resto de nuestra vida, porque sin saberlo, muchas veces tenemos que entender que seguimos en esta batalla espiritual, que esta batalla no se ha terminado de librar. Mire, lo bueno es que ya le sabemos nosotros el fin, que es la victoria, porque el Señor ya la compró por nosotros en la cruz del Calvario, pero tenemos que seguir peleando, así que ánimo, sigamos en esta lucha, nuestra lucha no ha terminado, pero estamos seguros y convencidos que el Señor nuestro Dios nos ha de dar la victoria, no importa qué luchas, ni de qué tipo sean las luchas que nos toque que librar del día de hoy en adelante. Dios le bendiga.